Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar dentro del ciclo de seminarios sobre competencias digitales para docentes. Está organizado, recordamos, por el Servicio Andaluz de Empleo y los 4 centros andaluces de referencia nacional. Y hoy vamos a descubrir un tema apasionante y completamente didáctico como es el Design Thinking, que aúna trabajo en equipo, generación de ideas, creación de prototipos y experimentación en un proceso ágil y fácil de implementar en cualquier asignatura o materia. Vamos a tener a un maestro de ceremonia maravilloso, va a encantar, estoy absolutamente convencida, os lo voy a presentar ahora. Él se llama Antonio Galvez Pulido, por cierto, yo soy Azara García Peralta, Azaratic en redes, y os lo voy a presentar, pero luego él seguirá, luego él continuará. Él es licenciado en ADE, además es docente en área de empresas, es otras muchas más cosas, sobre todo una que especialmente quiero resaltar, pero comentaros que cuando le pedí que me facilitara una bio, pues él toda la parte formal como que la ha obviado porque él va directamente a lo que interesa en la vida, ¿no? Y él se define como, sobre todo como alumno, todo el tiempo, ama aprender, me consta, os animo a que lo sigáis en redes y comprenderéis que así es. Se apunta a un bombardeo, está aquí. Aunque a veces odie esa cualidad de mí, eso daría para otro webinar, ¿verdad? Aprender a decir que Totalmente. no y gestionar prioridades. Su pasión desde siempre, y aquí no estoy de acuerdo con él, dice que ha sido mejorar el mundo, aunque cree que, visto lo visto, no lo está consiguiendo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que desde donde estamos, desde esos microcambios y desde esa pasión y el conocimiento que transmite, desde luego que lo está cambiando. Dinámico, con iniciativa y facilidad para el trabajo en equipo. Y ojo, y esto me flipa, con muchas ganas de vivir. Así que Antonio, bienvenido y por favor cuéntanos esa emprendiduría, ese proyecto maravilloso del sur de Cádiz que combina dos elementos brutales y todo tuyo a partir de ahora. Bueno, antes de empezar con el taller, entonces meto la cuña publicitaria. Por Bueno, supuesto. el proyecto, lo voy a contar muy rápidamente, ¿de acuerdo? Para no quitarle tiempo al taller. Se llama La Vinográfica y la vinográfica que su origen, ahora mismo se va a transformar en un restaurante, pero su origen fue combinar vinos y arte. Es decir, nosotros vimos Qué la posibilidad maravilla. de contratar, bueno, de colaborar con ilustradores semi reconocidos para que esos ilustradores crearan etiquetas de vinos con sus ilustraciones y con esas etiquetas pues íbamos a embotellar vinos de aquí de la provincia de, bueno, principalmente de la provincia de Cádiz y algunos de la provincia de Córdoba. Esa era la idea original, ¿de acuerdo? Vender es como una colección de vinos. Oye, ahí tienes tu Qué vino guapo. personalizado y de esto solo hay 1000 vinos en el mundo con esta etiqueta. Es como una pequeña obra de arte que además se Ujú. vende. Qué Claro, guay. de esa idea original, al final, que eso sigue, por supuesto, hemos dado un pequeño salto a la vinográfica, en la cual vamos a unir esos vinos y arte con otra de nuestras pasiones, que es la lectura, y vamos a crear una especie de restaurante tematizado con libros, que bueno, que estamos ya casi a puntito de abrirlo, muy Envejer, ilustrados. ¿verdad? Envejer. Y claro, y lo podéis encontrar en Vejer de la Frontera, un pueblo que es Ujú. bastante feo, como podéis imaginar, un pueblo muy bonito y esperamos que, bueno, que si pasáis por aquí estáis más que invitados a conocerlos y que os encante la idea. Bueno, yo estoy convencida de que algunas personas que están aquí ya están anotando para este verano y yo si puedo también. Antonio, enhorabuena. Dice en verano iremos, no lo dudes. Enhorabuena por ese proyecto tan bonito y ya a partir de ahora todo el tiempo es tuyo. Yo me silencio por aquí para lo que necesites. Ok, Vamos bueno, allá. muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a ti, a Zahara, por esa maravillosa introducción y, por supuesto, por contar conmigo. Muchas gracias a Nuria, muchas gracias a Vanessa, muchas gracias al Servicio Andaluz de Empleo por contar conmigo. Yo, la verdad, aquí vengo a dar mi humilde opinión o mi humilde visión, mejor dicho, sobre qué es qué es el Design Thinking y cómo aplicarlo al aula. En primer lugar, voy a comenzar y voy a empezar presentándome un poco. Básicamente ahí os dejo mis redes por si alguien quiere contactar. Además, esto es Design Thinking para el aprendizaje en línea, por lo que las redes sociales y todas aquellas herramientas pues, que yo utilizo las voy a compartir con vosotros. Además de lo que ha dicho, es verdad que yo para las presentaciones oficiales normalmente obvio la formación, etcétera, como lo veo un poco, y me voy un poco más al cómo soy.
Simplemente destacar que además de ser, bueno, yo soy docente, trabajo aquí en el Instituto de Vejer de la Frontera, en la especialidad de ADE, y además de algunas otras cosas más, bueno, pues mi amor al design thinking viene por mi amor al emprendimiento. Yo formo parte de un grupito de profesores que estamos en un equipo de coordinación pedagógica de un programa que se llama Inicia Cultura Emprendedora, que lo que pretende es pues trasladar o potenciar el emprendimiento en los centros educativos. Como trabajar el emprendimiento o trabajar el design thinking es una forma también de trabajar el emprendimiento, pues mi pasión por implantarlo en mis clases viene también un poco de ahí, ¿de acuerdo? Yo en esta presentación os voy a dar mi visión. Yo me encantaría o me encantará que me interrumpáis mucho. Me he dejado aquí el chat abierto, una pestañita, por lo que no veo toda la pantalla, pero sí que veo aquí el chat y si queréis plantear alguna pregunta, yo paro encantado, la resuelvo y sigo. ¿Ok? Bueno, aquí os presento el nombre del taller, que es Design Thinking y cómo aplicarlo al aula y al aprendizaje en línea. Yo voy a ir dando unos tips, unos consejitos sobre qué es y cómo hacerlo, o por lo menos cómo lo hago yo. Y vamos a intentar pues, adaptarlo lo máximo posible a cualquier campo formativo que haya. ¿Qué vamos a aprender? Pues en primer lugar, de lo que vamos a hablar, obviamente, es de qué es Design Thinking. Yo, la verdad, me voy a saltar un poco el nació y creció del Design Thinking y me voy a ir básicamente a lo que es la metodología. Por lo tanto, me voy a centrar mucho en qué es y cómo llevarlo al aula. La visión que os planteo es totalmente hackeable. Es decir, de esto que yo os planteo, de este proceso, podéis coger, cambiar, sustituir y mejorar todo lo que creáis, ¿de acuerdo? Porque al igual yo del proceso que aprendí, pues también lo hackeo cada 2 por 3 en función de lo que demanden mis alumnos y mis alumnas, que son al final lo más importante y por las personas por las que hacemos esto. ¿Qué vamos a aprender además también? Pues vamos a hablar de soft skills, vamos a hablar de habilidades y vamos a hablar de qué habilidades pues se trabajan en una y en otra de cada una de las fases del design thinking. Esto que os presento aquí, no sé si lo conocéis, esto es el marco Entrecom, que es el marco que establece la comunidad, bueno, la Unión Europea para trabajar el emprendimiento. Y bueno, utilizo el marco Entrecom básicamente porque es un marco que si no lo conocéis, apuntároslo por ahí, que es muy interesante porque es un marco que está rubricado. ¿Qué significa? Que a mí me va a dar la información para yo saber, por ejemplo, si nos vamos a la creatividad, qué acciones tengo yo que realizar para trabajar la creatividad con mis alumnos y alumnas, desde un nivel básico a un nivel avanzado. Por lo tanto, nos proporciona muchas ideas, aunque esto sí que también daría para otro taller, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo comentaremos poco a poco. Y por supuesto vamos a hablar del aprendizaje en línea. Ahí os he dejado algunas de las herramientas que yo utilizo y algunas de las herramientas que vamos a comentar durante este taller de Design Thinking. Dicho esto, ¿qué es Design Thinking? Design Thinking, yo lo he dicho, me voy a ir a la parte de metodología. Lo vamos a definir como una metodología activa en la que a través del planteamiento de un reto, el alumnado genera ideas innovadoras para dar solución a una problemática determinada, teniendo a su vez en cuenta las necesidades reales de los usuarios. Es decir, esta definición a mí me gusta, pero me gusta más esta. Sí. Design Thinking podemos ver que es una maraña de información en la cual tenemos o se genera o tenemos un problema en la cual nosotros tenemos que trabajar sobre él para a lo largo de un proceso que veremos ahora qué proceso es y convergiendo e ir definiendo esta maraña para llegar a una solución. Y esto, como veremos a posteriori, pues esto lo podemos aplicar a un gran número de situaciones dentro del aula. Por lo tanto, eh, os animo y ahora después lo veremos a que vayamos tomando nota y vayamos viendo cómo lo podemos introducir. ¿Ventaja que nos aporta trabajar Design Thinking en nuestra aula? Pues nos aporta
algunas, yo he dicho, o voy a nombrar aquí algunas de las ventajas más significativas, ¿de acuerdo? Porque hay un gran número de ventajas. En primer lugar, la creatividad. Yo siempre digo a mis alumnos que trabajar la creatividad es aprender a soñar en grande, ¿de acuerdo? La creatividad vamos, es una de las soft skills o una de las habilidades blandas más demandadas en la actualidad y en la cual vamos a intentar, pues, siempre en el proceso o durante todo el proceso, estar generando nuevas ideas y además generar situaciones y nuevas preguntas para aclarar ese problema, ese concepto y llegar a la solución más adecuada. Por lo tanto, creatividad, colaboración, fundamental el trabajo en equipo y buscar sinergias entre los compañeros y compañeras que van a participar en los proyectos. Comunicación, cualquier profesional que se preste, cualquier alumno tiene que trabajar la comunicación y en este proyecto es ideal, o este proyecto, esta metodología es ideal para trabajarla, ya que en cada fase se ha de comunicar los resultados que se van alcanzando por el equipo. Pensamiento crítico y trabajar la mentalidad de agentes de cambio. Esto de trabajar la mentalidad de agente de cambio es una filosofía que a mí personalmente me gusta mucho, ya que al trabajar la metodología del design thinking, nosotros vamos a trabajar un proyecto básicamente de emprendimiento, que no necesariamente tiene que ser crear una empresa, y vamos a intentar siempre buscar el que tenga un impacto en el entorno. Que con este proyecto o con ese resultado alcancemos o mejoremos el entorno que nos rodea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de establecer los retos, ya lo comunicaré y lo diré un poco más tarde, lo vamos a tener muy presente. ¿Qué recomendaciones os doy con respecto a la metodología? La primera recomendación, para mí, la más importante, es que si os parece interesante y la queréis implantar en vuestras aulas, la primera es esta. Me encanta esta imagen. Es tiraros con paracaídas. Es decir, oye, puede ser que implantar toda la metodología de una vez en un proyecto pueda ser muy arriesgado, por lo que es importante que vayamos poco a poco y vayamos dando pequeños saltitos. Esto es una metodología la vais a ver que es bastante extensa, pero se puede aplicar por partes en distintos proyectos que vayamos haciendo hasta que cojamos la soltura y la confianza en nosotros mismos necesaria pues para aplicarla de una vez y aplicarla con garantías, ¿de acuerdo? La segunda recomendación es que el proceso es tan importante como el resultado, ¿de acuerdo? Cuando estemos en el aula y la estemos implantando esta metodología, tener muy claro de que el proceso nos va a dar tanta información sobre cómo el alumno, bueno, cuáles son las dificultades que el alumno está teniendo o cómo el alumno está mejorando como el resultado final. No es tan solo importante la solución que nos den, ¿de acuerdo? Tenemos que medir también y tenemos que tener en cuenta el proceso que han llevado a cabo para alcanzarlo. Los espacios, aunque estamos en aprendizaje en línea, y yo me centraré mucho en eso, cuidar los espacios es importante. Es decir, quizás no tengamos esta super aula que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Una aula genial para trabajar el emprendimiento, porque nuestras aulas, pues normalmente se parecen mucho más a la parte de la derecha, pero podemos hacer un mix entre las dos, ¿de acuerdo? Y podemos crear en nuestra aula el espacio para trabajar el emprendimiento, para trabajar el design thinking, bueno, que esté más acorde a nuestro presupuesto, cada uno el que tenga, y poder crear un clima o un ambiente de emprendimiento en nuestra aula. Uso del portfolio digital para mí es fundamental, ya que nos vamos al aprendizaje en línea. El portfolio digital, yo en este caso recomiendo, uso normalmente porque es bastante fácil e intuitivo el uso de sites, ¿de acuerdo? Aunque el portfolio digital puede ser cualquier blog, tipo de blog, ya sea Wix, sea Blogger, pero bueno, suele ser bastante fácil de utilizar por los alumnos y alumnas. Aquí, de hecho, podéis ver
podéis ver un ejemplo de un site de un proyecto de Design Thinking con mis alumnos y alumnas, que es el que ellos entregaron, ¿de acuerdo? Y ellos lo llamaron Reto Ubuntu. Ya os contaré de qué va. Siguiente recomendación o siguiente aspecto a tener en cuenta, los retos, ¿de acuerdo? Con los retos es importante que a la hora de plantear el reto, los retos sean motivadores, los retos estén relacionados con el currículum y los retos, a ser posible, pues tengan un impacto social. Por eso tengo aquí puestos los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de retos, es decir, normalmente cuando vamos a implantar Design Thinking en un aula, tenemos que tener muy presente que en el aula estamos pues totalmente sujetos a una normativa, en este caso a unos resultados de aprendizaje que tienen que alcanzar nuestros alumnos o alumnas o unos criterios de evaluación, con los cuales pues tenemos que valorar que estos alumnos y alumnas han alcanzado estos resultados de aprendizaje. Por lo tanto, cuando trabajamos el Design Thinking en clase, este proyecto que creemos pues tiene que estar ubicado curricularmente y tiene que tener relación tanto con los criterios como con el resultado de aprendizaje. Criterios de evaluación, criterios de desempeño, ¿de acuerdo? Depende ya de cómo cada uno los denomine. Pero es importante que busquemos la forma de trasladarlo al aula relacionándolo tanto con los objetivos que se pretenden alcanzar como con los criterios necesarios para poder evaluar. Y por supuesto, como he mencionado anteriormente, relacionarlo con algún objetivo de desarrollo sostenible para que tenga algún impacto social. Sesiones, es decir, ¿cuánto tiempo necesitamos para llevar este proyecto, un proyecto de Design Thinking al aula? Pues realmente es una pequeña incógnita, está totalmente en el aire. ¿Por qué? Porque depende de con cuántos criterios de evaluación lo relacionemos, de cuántas sesiones dispongamos con nuestros alumnos y alumnas a lo largo de la semana o qué objetivo queramos alcanzar, elegiremos un número u otro de sesiones. Yo normalmente, y es mi consejo, yo intento que no se me vaya más de la semana, es decir, que haya, si depende del número de sesiones que tenga con los alumnos y alumnos, dure el proyecto unas 5 o 6 horas a la semana, ¿de acuerdo? Si lo tengo que llevar a 2 semanas, pues lo mismo, 5 o 6 horas, pero porque en la semana no tenga más de 3 4 horas con los alumnos, ¿de acuerdo? Pero esa es mi recomendación, pero bueno, es algo que tendremos que decidir también. Muy importante, mejor en equipo que solo. Y aquí ya empezamos, una vez que ya hemos tenido unas cuantas de recomendaciones, hemos visto qué tipo de reto que podemos plantear y que este reto tiene que estar ubicado curricularmente y tiene que tener relación con los criterios de evaluación y con los resultados de aprendizaje o los objetivos que queremos alcanzar. Para llevar el Design Thinking al aula, lo fundamental es hacerlo en equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Yo os voy a dar un par de tips sobre cómo crear equipos, sobre cómo los creo yo, ¿de acuerdo? Y bueno, para que podáis elegir entre uno u otro. En primer lugar, yo intento crear los equipos de trabajo utilizando los roles, es decir, los equipos de trabajo tienen que ser interdisciplinares, es decir, tienen que ser equipos complementarios y se tiene que crear la sinergia entre ellos y ellas. Por lo tanto, intento que en cada uno de los equipos pues haya personas que tengan un rol distinto a su compañero. ¿Cuántas personas debe de haber en el equipo? Yo normalmente elijo 5, ¿de acuerdo? Ni 6 ni 4, 5. Es un número que normalmente siempre me va bien para los equipos de trabajo. Y si no son 5 porque no haya, un número impar, pero nunca más de 5. ¿Cómo podemos crear los equipos de trabajo? Pues aquí os dejo una pequeña guía de cómo lo hago yo, ¿no? Esta es la que principalmente utilizo. Normalmente a mí me gusta que los alumnos y alumnas pues realicen una pequeña investigación de las posibles habilidades que tienen. Es decir, ¿y por qué digo posibles habilidades? Porque normalmente muchas veces los alumnos y alumnas tienen ciertas habilidades, pero lo que no tienen es el vocabulario adecuado para trasladar esas habilidades, para decir, no, yo soy esto, tengo aquello y tengo tal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, normalmente siempre empezamos con una búsqueda
y una definición de habilidades. Y normalmente también se hace en equipo. ¿Cómo lo hacemos? Oye, pues utilizamos el marco entrecón. Los alumnos se les presenta el marco entrecón y hacen una búsqueda. Hacen una búsqueda y van definiendo cada una de las habilidades. Oye, pues, ¿qué significa la habilidad visión? ¿Qué significa la habilidad creatividad? ¿Qué significa la habilidad movilizar recursos? Bla, 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 bla. Para ello, se les presenta un test de autoevaluación de habilidades emprendedoras, que ellos, en función de las habilidades antes mencionadas y antes buscadas, pues tienen que evaluar. Es decir, en qué medida pues tienen una u otra habilidad. Siguiente paso, vamos a construir una diana de habilidades, en la cual el alumno y la alumna pueden visualizar gráficamente, oye, pues en qué habilidades tienen más desarrolladas y qué habilidades pues tienen que desarrollarlas un poco. Al siguiente paso nos iríamos a la publicación, al Paddle, ¿de acuerdo? Paddle, que ahora después hablaré de esa herramienta. eh, Tenemos aquí, simplemente los alumnos ya publican, y esto sí que de verdad que nos sirve si vamos a trabajar en línea, publican en un Paddle, que simplemente es un mural digital, pues cuáles son sus habilidades, las que tienen más puntuación, en las que tienen alguna propuesta de mejora, cuáles habilidades, en fin, son más destacables en ellos y bueno, y hacen una foto, por ejemplo, de sus dianas de evaluación. Para que todos los alumnos que forman parte del grupo clase pues puedan ver al resto de sus compañeros, ver pues qué habilidades tienen unos y otros y poder realizar esos equipos, ¿de acuerdo? Buscando los equipos complementarios. Y bueno, yo después les hago normalmente un reto que es las páginas amarillas, en el cual pues tienen los alumnos que a modo de páginas amarillas crear un pequeño vídeo presentándose y hablando sobre sus habilidades, ¿de acuerdo? Esta es una Antonio, forma de hacer. Antonio, Sí, discúlpame un segundito. Mira, qué útil todo. Y preguntan, de hecho, si existe o si podríamos compartir algún test digital para la creación de equipos. ¿Están en línea estas plantillas? Sí, ¿verdad? Entiendo. estas plantillas están en línea. Estas plantillas son del INTEF, ¿de Sí, acuerdo? lo estoy viendo, ¿verdad? De CEDES. Lo que yo creo que más bien que preguntan es si existen test, yo entiendo que de autocorrección, ¿sabes? Es decir, lo voy Sí. completando, ¿sí? Tengo un test, de hecho, que es súper bueno, Ay, qué guay, que pero lo pues. tendría que buscar. ¿De Bueno, acuerdo? bueno, Sí. te esperamos. Si te mira, si te parece, como luego compartirás la presentación, si no te Vale, importa incorporarlo dentro de la misma, perfecto. Sí. pues muchas gracias. Además, súper fácil y a los alumnos les gusta también, ¿eh? Qué guay, yo también lo utilizaré. ¿Eh? Vale. Pues seguimos, Ya me seguimos, contarás Antonio. cuál es tu rol cuando hagas Ah, esto. bueno, ya te contaré, pues yo tengo otras dinámicas diferentes, pero creo que se podrían complementar bien. Lo vemos luego. De acuerdo. Bueno, pues aquí tenemos una posibilidad para crear equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Eh, Aquí os presento Paddle, ¿de acuerdo? Que es la herramienta que antes hemos dicho, en la cual los alumnos, pues lo que hacen, pues como os comenté anteriormente, pues se describen un poco, ponen su competencia emprendedora, cuál es su pasión, su hobby, su canción preferida. Esto sobre todo si vamos a trabajar en línea, ¿de acuerdo? Y ya hablan sobre sus entrecos, ¿no? Y ahí también le pueden pegar como una fotito, etcétera. Para que si los tenemos separados, pues podamos conocer un poco más sobre cada uno de ellos y ellas, ¿de acuerdo? Padlet es una herramienta, para mí es uno de mis básicos, lo utilizo tanto cuando es el aprendizaje en línea o si el aprendizaje es presencial también, ¿de acuerdo? Porque es una aplicación bastante fácil de utilizar y bastante intuitiva. Bueno, ¿y cómo lo podemos utilizar? Bueno, pues lo podemos utilizar, pues aquí os dejo unas muestras, tanto para subir vídeos de los alumnos y alumnas haciendo sus pequeñas presentaciones de quiénes son ellos, como os he comentado anteriormente, después de haber hecho los test para subir los resultados de los test. ¿De acuerdo? Existen 1000 posibilidades. Esta es una forma y otra forma de crear equipos de trabajo es con el método ADA. ¿De acuerdo? El método ADA es algo muy similar a lo anterior. Esto no está en línea, esto sí que sería en papel, pero bueno, se les pasa también un cuestionario a los alumnos y alumnas en los cuales, una vez realizado, les va a arrojar un perfil.
o bien son gestores o son desarrolladores, analistas, colaboradores, y también al igual pues tienen que hacer una dinámica, una diana para que ver gráficamente cuáles son sus características. Y es otra posibilidad, ¿de acuerdo? Simplemente esto sería pues al igual que el anterior, cuando los alumnos ya hagan el cuestionario, pues vemos cuáles son los roles y tienen que buscar pues personas que tengan un rol distinto a ellos y unirse en equipo. Es una forma bastante fácil e intuitiva de hacer un equipo de trabajo. Pero bueno, como hemos dicho anteriormente, también os pasaré el cuestionario en línea para que tengáis otra posibilidad que es hacer un test y el test te dice qué tipo de perfil tienes. Una vez que hemos hablado del reto, ahora estamos hablando de los equipos de trabajo y ya tenemos los equipos de trabajo, yo os voy a presentar algunas herramientas de coordinación de equipos de trabajo. También mis básicos, ¿de acuerdo? Utilizo, que después hablaremos un poco de ella, por supuesto utilizo Drive o Microsoft Teams, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos es válida para compartir la información, realizar principalmente documentos compartidos, etcétera, ¿de acuerdo? Utilizo Trello, que la explicaré ahora a continuación, que simplemente Trello es un Kanban digital. Para mí es otra de las aplicaciones, otra de las herramientas que son necesarias para trabajar con equipos de trabajo. Utilizo, por supuesto, bueno, o bien Zoom, o Meet, o cualquiera, o Webex en este caso, cualquier aplicación de videotutoría, y utilizo Slack. Slack, no sé si la conocéis, pero Slack ya lleva unos años en el mercado y es una aplicación de mensajería instantánea para trabajar en equipos de trabajo. Es decir, es como un WhatsApp de equipos, en el cual nosotros podemos interactuar o bien con todo el equipo o crear pestañas de grupos de trabajo para que, oye, si nosotros tenemos dentro del grupo de trabajo, pues hay dos personas que se dediquen a la parte de diseño, pues creamos un hashtag solo de diseño en el cual solo vamos a hablar tú y yo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, lo dejo ahí para que no tenemos tanto tiempo para profundizar, pero lo dejo para que profundicéis vosotros. Y vamos, yo de hecho lo utilizo hasta con mis compañeros de trabajo de departamento, tenemos un Slack, ¿de acuerdo? Para hablar de todos los temas que van surgiendo. Bueno, estas herramientas de coordinación, aquí las dejo para que la intentéis, bueno, viciar un poco más. Tablero Kanban. El tablero Kanban para mí es necesario, ¿de acuerdo? Siempre, a mis alumnos ya te hacen un tablero Kanban, el primer día de clase no saben qué es y ya lo hacen, cada actividad que hacen un tablero Kanban, ¿de acuerdo? Se puede hacer tanto formato digital como en formato papel, ¿de acuerdo? Y lo único que hacemos es pues algo muy fácil. Tenemos una serie de tareas las cuales estarían en la parte del to do, del por hacer, y en función en la que se vayan haciendo, pues cogeríamos un post y estaría aquí puesto, lo pasaríamos, hoy, perdón, lo pasaríamos a la otra columna, ¿de acuerdo? Que es a la parte del doing, del haciendo. Y una vez que estuviese hecho, pues iría a la columna del done, del hecho, ¿de acuerdo? Muy fácil, simplemente con esto es un gestor de tareas en el cual en todo momento yo miro a la pizarra cuando estoy trabajando con mis alumnos y alumnas y claro, al principio quizás los proyectos son más guiados, pero cuando ellos empiezan a saber cuál es el proceso, pues ya prácticamente ellos van haciendo el proceso independientemente de que yo los guíe o no. Y yo con mirar el tablero ya sé si están en una fase del proyecto, en una fase del design thinking o están en otra fase del design thinking, ¿de acuerdo? Os animo, ¿de acuerdo? Creo que Azar ha puesto por ahí algo también, que lo he visto en el chat. Es brutal, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy intuitiva, muy fácil y también, por lo supuesto, muy visual. Si nos vamos al aprendizaje en línea, tenemos Trello, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo que un Canva, pero es digital. Y lo bueno de Trello es que nosotros pues también podemos estar en el tablero y ellos crean su propio tablero para gestionar su proyecto y nosotros estamos como invitados. Es decir, en cualquier momento estamos viendo pues cuáles son las tareas que tienen, cuáles están haciendo y cuáles han hecho ya. Y además pues también vemos quién es el responsable de una tarea, quién es el responsable de otra, nos da la posibilidad de subir imágenes, de subir información, de compartir archivos de Drive en cada una de las etiquetas, lo que queramos, ¿de acuerdo?
Muy, muy interesante también para utilizar, ¿eh? Importante, pues, ¿qué utilizo? Pues también para acordar responsabilidades, los contratos de equipo, ¿de acuerdo? En el cual, una vez que ya están hechos los equipos, vamos a cerrar y vamos a decir, oye, ¿cuáles son? ¿Qué perfil forma parte de cada equipo? ¿Cuáles son sus funciones y a qué nos comprometemos? ¿De acuerdo? ¿Qué normas se van a establecer? Bueno, y aparte, por supuesto, pues ya se ponen los nombres, el mail, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? También muy importante. Y ya casi, casi para finalizar esta primera parte y ya entrar en la fase del design thinking, porque ahora mismo lo único que hemos hecho es hablar sobre los retos, hablar sobre el equipo, que es algo muy importante, y ahora la aplicación que utilizamos. Yo normalmente para trabajar el design thinking en línea utilizo la aplicación Miro, ¿de acuerdo? También hay una que es muy parecida que se llama Mural y es bastante intuitiva, ¿de acuerdo? La aplicación Miro es una aplicación interactiva con distintas pizarras y distintos momentos en la cual pues los alumnos y alumnas pueden ir interactuando, moviendo POSIT y poniendo información en los POSIT, a la misma vez que por supuesto pues van hablando, etcétera, para ir haciendo y dando todos los pasos del proceso de trabajo. Muy interesante esta aplicación, ¿de acuerdo? Además, os he hablado de algunas otras aplicaciones, pero realmente Miro lo tiene casi todo, porque tiene tablero Kanban, tiene, tiene o podemos crearlo, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos visto anteriormente. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de un design thinking, ¿de acuerdo? El design thinking, nosotros lo vamos a ver con una serie de pasos, pero dado que este se hizo en una hora de clase, está bueno, bastante más bueno, un poco más pequeño, con menos fase, ¿de acuerdo? Por lo que es un poco, los tiempos son un poco menores, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tenéis un Miro con un Design Thinking, en el cual se le plantean tres fases: explora, desarrolla, presenta, y tienen pues cada una de las fases, los alumnos la van haciendo hasta que llegan a la solución final, ¿de acuerdo? Partiendo de un reto. Ya lo explicaremos con más calma durante todo el proceso. Tenemos los equipos y conocemos el reto. Pues ahora es el momento de ponernos manos a la obra, ¿de acuerdo? Empezamos con la fase del design thinking. Como he dicho anteriormente, las metodologías se hackean, es decir, se adaptan a lo que cada uno hace en el aula. Yo en este caso os voy a explicar la metodología que fue propuesta por el Instituto de Stanford, ¿de acuerdo? Que tiene 5 fases, 5 pasos. Una es la parte de empatiza, otra es la parte del define, una es la parte de la idea, otra es la parte del prototipo y otra es la parte del testea. Pero esta parte o esta metodología de cinco pasos también se puede hacer en 3, ¿de acuerdo? Que es la que os he comentado anteriormente. Una parte del explora, del desarrollo y del presenta, por si lo queremos hackear, unir, ¿de acuerdo? Incluso se puede hacer y hacer alguna fase separada del resto, por si queremos adaptarla a alguna otra actividad, algún otro proyecto que tengamos. Está totalmente es adaptable. Empezamos en el Design Thinking, básicamente es un proceso de divergencia y convergencia, en la cual, como os he comentado, vamos a partir de un desafío, ¿de acuerdo? Porque lo llamamos reto, pero es más un desafío que los alumnos después van a transformar en un reto a su medida para llegar a una solución final, pasando por una serie de pasos o de fases que pueden ser más o menos guiadas en función de, uno, de la soltura que tengan los alumnos y alumnas a la hora de llevarlo a la práctica, y dos, en función de cómo nosotros queramos también implementarlo en el aula. Primera fase, la empatía. Con la empatía os voy a compartir pues una frase que para mí describe la importancia de la fase de empatía, que es esta de Albert Einstein, que dice: si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en formular la pregunta apropiada. Es decir, llevándolo a la realidad, quiere decir que la fase de empatizar, la fase de explorar, es súper importante, ¿de acuerdo? Y es
una de las fases a las cuales le tenemos que dedicar, bueno, o yo por lo menos le dedico o le suelo dedicar un gran tiempo a la hora de temporalizar el proyecto de Design Thinking. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dividirlas en dos partes. La primera parte en el observar y la segunda en involucrarse. Creo que he visto una preguntita, porque me ha saltado muy rápido. ¿Tendremos la posibilidad de disponer de la presentación? Sí, por supuesto. Creo que se llamaba Noelia. Pues sí, Noelia, por Efectivamente, supuesto. dice Noelia, me parece súper interesante y una guía muy útil para novatas como yo. Pues sí, vamos a disponer de ella, de todos los enlaces, las herramientas y además puedes disfrutar de este webinar las veces que quieras y además Antonio estará encantadísimo, seguro de responderte a lo que le consultes después, ¿verdad? Sí, sí, Noelia, cualquier duda que tengas, genial. La duda que no se te plantee aquí y se plantee la semana que viene y no la puedas resolver viendo otra vez el vídeo, si me quieres escribir no sé, me da igual, a Instagram, a lo que sea por Twitter, pues también, si te puedo ayudar, yo encantado. Fantástico. Por cierto, ¿Vale? me encanta, bueno, ya luego te comentaré, porque yo suelo utilizar otra cita muy en la línea de Einstein y al final viene a ser lo mismo. La fase preparatoria de exploración es, bueno, la más importante. Y ya me ¿Cuál? callo que me está costando, ¿eh, Antonio? Ya, Te seguimos tú escuchando. habla conmigo, No, ¿eh? no, te seguimos escuchando a ti. Venga. Bueno, fase del explora. Yo la voy a dividir en dos partes. Una, yo la llamo una observar y la otra involúcrate. ¿De acuerdo? En el observar, lo que yo les pido a mis alumnos y alumnas es que exploren el reto, básicamente. Bueno, yo lo llamo reto, pero realmente a mí en clase lo llamo desafío, ¿de acuerdo? Además se lo pongo, ¿eh? Desafío. Vuestro desafío es tal. Por ejemplo, un desafío es cómo aumentamos cómo mejoramos que los alumnos, los trabajadores se sientan más involucrados en una empresa. Eso es un desafío, creo que fue uno de los últimos desafíos que yo le puse a mis alumnos y alumnas en clase. Fijaros, ¿eh? ¿Cómo hacemos que las personas trabajadoras en una empresa se sientan más involucradas con la empresa? Mirar si puede ser interesante, ¿de acuerdo? Y eso requiere que lo primero que tengan que hacer mis alumnos y alumnas es observar, es explorar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que se les va a pedir es que en POSIT pues vayan escribiendo piezas de información, ¿de acuerdo? Es que no, perdón, espérate. He visto una preguntita por ahí, pero sí, hasta ahora Sí, es que sí, tengo te quitado. transmito a toda la clase, es que estaba anotando cosas para comentarte luego, esto aún no parar. ¿A toda Vale. la clase el mismo desafío o un desafío diferente en cada equipo? Mira, a toda la clase, me gusta que me lo preguntes, ¿de acuerdo? A toda la clase el mismo desafío. Porque como vas a ver en la siguiente fase, cada equipo va a interpretar el desafío de una forma y va a crear su propio reto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el desafío es común, es para toda la clase. Vale. A Vale. mí me había extrañado, Antonio, fíjate, cuando has dicho los tiempos, luego te comentaré, pero me han parecido como muy poquita hora. Y Y luego me poco, acabo de sí. dar, claro, en Design Thinking yo solo para la fase de exploración puedo invertir, pues no sé, 10 o 15 horas. Pero Mm, luego he comprendido cuando tú has dicho que el desafío lo planteas tú, Antonio. mm, Y hay una parte previa que yo utilizo la técnica del cómo podríamos, mm. que conlleva muchas horas y donde cada reto, cada grupo también puede sobre una misma temática, por ejemplo, sobre los ODS, sobre un mismo ODS, plantear un cómo podríamos diferente, esa otra posibilidad, ¿verdad?, de llevar a la práctica el design thinking, que conlleva Sí, más tiempo. totalmente. Vamos, de hecho, bueno, ahora lo hablaremos, pero sí, yo con respecto a las sesiones, claro, yo lo adapto al tiempo disponible que creo que, Totalmente. que se le va a poder dedicar, que por supuesto no es el suficiente, Ni el que para que, querrías, claro. para que pueda estar integrado curricularmente Hmm. sin que al final afecte a que, oye, es que he hecho dos proyectos en el aula y es que he dejado de ver, que no se entre nadie, he dejado de ver tres temas, por ejemplo, de contenido, porque Claro, no me da claro, tiempo a hacerlo. Por claro. lo tanto, yo intento, para ver todo el contenido, pues al final no me queda otra que si quiero hacer proyectos, los tengo que hacer a costa de, Totalmente. de- de apretar a los alumnos. Pues totalmente. Continuamos, Antonio, continuamos. Vale. Bueno, pues estamos en la fase de los ceros, ¿de acuerdo? Y partimos de un reto en la cual, pues, en esta fase, en este momento le pedimos a los alumnos y alumnas, pues, que escriban
POSIS sobre una determinada investigación que ellos han podido hacer sobre ese reto que les planteamos. ¿De acuerdo? Y en esta primera parte solo es información. Queremos que los alumnos se informen y lo compartan con sus compañeros y sus compañeras. Claro, al hilo de lo que hablaba antes con Azara, normalmente yo he hecho, para esto les pongo el desafío y a lo mejor yo les pido, oye, os vais a tener que informar, les dejo alguna bibliografía o les dejo alguna información relacionada y ellos lo leen por la tarde en su casa o lo leen en otro momento para cuando lleguen al día siguiente al aula lo ponen en común con sus compañeros y compañeras para ahorrar tiempo. Pero bueno, eso ya es en función del tiempo que tengamos. Esa sería la primera fase, la fase del observa. En esa fase del observa, en esta primera, lo que vamos a hacer, es decir, aquí tenemos un ejemplo de la fase del observa trabajada con Miro. Los alumnos van poniendo piezas de información que tengan sobre el desafío que les he propuesto y una vez que las han ido poniendo, ellos tienen que ir agrupando la información en información que sea similar e ir eligiendo los focos de acción, ¿de acuerdo? Perdón, que le he dado sin querer. Ir eligiendo los focos de acción relacionadas con esa temática. Por ejemplo, dice, oye, pues tenemos un foco de acción. Si estamos hablando del reto anterior de cómo mejorar la... Hemos dicho cómo hacer que los trabajadores se sientan más integrados en la empresa, pues a lo mejor aquí habría un foco de acción relacionada con los salarios, aquí habría otro foco de acción relacionada con la flexibilidad laboral, aquí habría otro foco de acción pues relacionado con cualquier aspecto, con el clima en el centro de trabajo, ¿sí? Y los alumnos pues van quedando los focos de acción y se quedan con un foco de acción, ¿de acuerdo? Y sobre ese foco de acción nos pasaríamos a la siguiente fase. Aquí en la siguiente, que ya se me ha pasado, es si es otra posibilidad de realizar la exploración. Esta técnica se llama el árbol de problemas. El árbol de problemas es una técnica también muy fácil en la cual nosotros planteamos un desafío a los alumnos y alumnas, un problema a resolver, y los alumnos pues tienen que analizarlo dando las posibles causas que se encuentran y viendo los posibles efectos que tiene ese problema que se les ha planteado. De forma que una vez que nosotros tenemos el desafío, tenemos los efectos o posibles efectos y tenemos las causas de ese problema, también tenemos ya esos focos de acción, ¿de acuerdo? Esos focos donde nosotros también podemos, eh, podemos generar una solución, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a buscar aquí son conocer el desafío, pues para en un futuro diseñar la solución más óptima para que ese desafío pues esté resuelto. Esto sería la primera parte de la parte de la parte de empatía. Es decir, os recuerdo, primero estamos con el observa, conociendo el problema y ahora vamos a la parte del involúcrate. Y la parte del involúcrate pretende, o yo pretendo, que los alumnos y las alumnas pues se involucren con el usuario. Es decir, no tenemos que perder de vista que Design Thinking es una metodología que pone al usuario en el centro. Por lo tanto, nosotros lo tenemos que tener muy presente a la hora de nosotros desarrollar nuestra solución. Y para el involúcrate, ¿qué posibilidades tenemos? La posibilidad que tenemos es crear un mapa de actores. Un mapa de actores simplemente pretende representar en este círculo que hemos creado aquí quiénes son las partes interesadas o las partes afectadas por el problema. Tenemos desde partes interesadas externas, partes interesadas externas y son también aquí en el centro los usuarios principales del problema o las personas principales a las que afecta el problema. Esto es necesario que los alumnos y los alumnas también lo hagan en clase, pues para ver toda la multitud de usuarios a los cuales puede afectar ese desafío. Una vez que nosotros hemos hecho el mapa de actores, pues tenemos que principalmente elegir uno de los usuarios, pues para conocerlo un poco más, ¿de acuerdo? Y con este usuario, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a definir, es decir, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle una edad, vamos a ponerle una profesión, vamos a ponerle una ciudad en la que reside, vamos a ponerle una fotito o bueno, algo que la represente y vamos a hablar un poquito de ella. Aquí dejo algunas cositas como cómo usa la tecnología, qué personalidad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero es importante que de una forma u otra
Una vez que hayamos explorado el desafío, ya lo conozcamos un poco más, veamos a quién afecta ese desafío y hayamos elegido uno, porque obviamente no nos podemos quedar con todos, ¿sí? Le pongamos cara, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas. Y una vez que le ponemos cara, algo fundamental que a mí me encanta y a mis alumnos no les gusta tanto es que los tenemos que entrevistar, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que buscar las personas, esos usuarios, tenemos que ir a buscarlos y conocerlos un poco más, ¿de acuerdo? Aquí os dejo unas reglas básicas para entrevistar, ¿de acuerdo? Aquí os dejo otra forma de hacer entrevistas si estamos trabajando en línea, que es simplemente haciendo un formulario de Google. Pero bueno, sí que es importante que intentemos mejorar el conocimiento que tenemos sobre ese usuario, ¿de acuerdo? Para que nuestra solución, obviamente, sea la mejor posible. Una vez, una vez que ya hemos observado y nos hemos involucrado, ya conocemos el problema, conocemos el usuario, lo hemos entrevistado, ya pasaríamos al siguiente paso, que es el mapa de empatía. ¿De acuerdo? El mapa de empatía es una herramienta también muy útil, muy utilizable en el proceso de design thinking o también muy utilizable para cualquier otra habilidad, para cualquier otra actividad, en la cual, perdón que le he dado, en la cual pues bueno, se va a explicitar qué es lo que nosotros pensamos después de haber entrevistado a ese usuario, sobre qué es lo que piensa y siente, qué es lo que oye, qué es lo que ve, qué es lo que dice y hace, cuáles son sus miedos, cuáles son sus aspiraciones. Y este mapa de empatía ya nos va a dar una imagen mucho más tangible de quién es ese usuario final. ¿De acuerdo? Y volviendo atrás, tenemos la exploración, ya conocemos el desafío o los desafíos que tenemos, nos hemos quedado con un foco de acción principalmente y conocemos a esos usuarios, a las personas a las que afecta. Con esto, es decir, y vosotros diréis, ¿y esto le da tiempo de hacer en 5 horas? No, obviamente no. Yo para cada proyecto intento elegir o una parte o minimizo otra y tengo que obviar otra, ¿de acuerdo? A lo mejor yo le doy algunas partes dadas porque no tengo tiempo y ellos hacen el resto, ¿de acuerdo? Por lo que, claro, por eso os digo, esto es muy hackeable en función del tiempo del que disponga y ojalá tuviese muchas horas durante el trimestre para hacer proyectos, pero no, tengo muy pocas y las tengo que meter, ya veréis, con cortapisa entre mis criterios de evaluación. Pero bueno, con esto estaría ya hecho la primera parte de la fase del explora, ¿de acuerdo? Ellos ya tienen una idea bastante desarrollada sobre el desafío, ya conocen fielmente al usuario, han elegido del desafío, han elegido un foco de acción y nos vamos a ir a la parte de la definición. La definición del reto, es decir, nos quedamos con la divergencia. Ahora aquí tenemos un montón de información y vamos a converger, ¿de acuerdo? Vamos a converger en un solo foco de acción, en un solo reto. Y aquí en la parte de definición viene la pregunta que antes habíamos comentado y yo había dicho, sí, el desafío es para toda la clase, pero después cada equipo de trabajo coge ese desafío y en función de la exploración que haya hecho, en función del usuario que haya elegido, pues tendrá una información y otro equipo tendrá otra información. Y aquí en la definición del reto es en el que cada uno de los equipos de trabajo define el reto que quiere solucionar que le parece más interesante. Sí, por ejemplo, si antes hemos dicho, ¿cómo podríamos no, perdón, el desafío es cómo mejorar que las personas trabajadoras estén más involucradas en la empresa. Pues a lo mejor un equipo de trabajo define ese desafío como cómo podríamos aumentar la productividad de los trabajadores mejorando la flexibilidad horaria y otro pues simplemente, perdón, es cómo podríamos aumentar la participación de los trabajadores en la empresa mejorando la flexibilidad horaria y otro pues diría, pues cómo podríamos mejorar
la participación de los trabajadores en la empresa, pues dando mejores condiciones salariales, por ejemplo, ¿no? Cada equipo lo va a llevar a su terreno de la forma en la que ellos crean más adecuada, ¿de acuerdo? Pero siempre partiendo de un desafío global que ese sí que es el que planteamos nosotros. Una vez que ya tenemos la exploración realizada, el desafío definido, nos pasamos a la siguiente fase, a la fase de ideación, ¿de acuerdo? En la fase de ideación empezamos a pensar en grande, empezamos a soñar. Y en la fase de ideación, pues tenemos aquí, bueno, pues tenemos que empezamos y vamos a tener dos momentos, la divergencia y la convergencia. En la fase de divergencia es donde nosotros empezamos con nuestra lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Y la creatividad va a estar aquí y la vamos a tener que trabajar durante todo el proceso. Y la creatividad es un proceso, ¿de acuerdo? Por lo que es importante que también antes de hacer proyectos, pues que trabajemos con los alumnos técnicas de creatividad, pues para que ellos también las conozcan y las puedan poner en práctica durante la realización del design thinking. Aquí lo digo, la creatividad es un proceso, es decir, un largo camino con diferentes etapas, no se trata de un solo golpe de inspiración, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que trabajarla continuamente durante o a lo largo del curso con nuestros alumnos y alumnas, pues para que cuando lleguen a este tipo de proyectos, pues ya la tengan un poco más desarrollada. ¿Qué reglas vamos a realizar para la divergencia? Como hemos dicho anteriormente, la divergencia es una lluvia de ideas. Y en la lluvia de ideas existe una serie de reglas. La primera, no se juzga ninguna idea. La segunda, hay que animarse a tener ideas alocadas. La tercera, construir sobre las ideas del compañero o de la compañera. La cuarta, focalizarse en el reto, es decir, nos tenemos que centrar en el desafío propuesto y en el reto definido por cada uno de los equipos de trabajo. La quinta, mantener una conversación al mismo tiempo que vamos realizando la divergencia. Y la sexta, muy importante, buscar la cantidad y no la calidad. Se dice que de cada 30 ideas, yo además se lo digo siempre a mis alumnos y alumnas, de cada 30 ideas, una es una idea brutal. Por lo tanto, vamos a buscar esa cantidad, vamos a buscar esas 30 ideas. Y ya veremos cómo llegamos a esa idea genial. Por lo tanto, estamos ya en el proceso de divergencia. Aquí tenemos, aquí tenemos cómo sería un proceso de divergencia en Miro. Podemos ver por aquí pues, que tenemos aquí una serie de ideas que los alumnos han ido poniendo con sus posis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto es sobre un proyecto de cómo cambiar el centro educativo, creo recordar. ¿Sí? Cómo cambiar el patio, perdón. Plantar árboles, crear sombras, sembrar aguacate, aquí vale todo, ¿de acuerdo? Y, y en este proceso de divergencia vamos a ir cerrando hacia la convergencia. La convergencia, es decir, la búsqueda de esa idea, de esa solución que vamos a poner en ese desafío, se puede hacer de distintas formas. Yo normalmente a mis alumnos les planteo un par de ellas o tres en función de cómo vaya viendo. Aquí os he traído dos. Una en la que tienen que clasificar los alumnos y alumnas las ideas antes mencionadas en este eje de coordenadas. Es decir, si una idea es muy viable y poco innovadora, pues la pondremos aquí en este cuadrante. Si una idea es poco innovadora y poco viable, pues la pondremos aquí. Si es muy innovadora y poco viable aquí. Y si es la wow, la super, porque es muy viable y muy innovadora, pues la pondremos en este cuadrante. ¿De acuerdo? Y una vez que los alumnos ya han clasificado estas ideas, pues después normalmente se elige la idea que van a desarrollar pues utilizando un telescoping, que un telescoping simplemente es un sistema de votación en el que cada uno de los alumnos y alumnas pues tiene un voto y vota pues a la idea que mejor le parece bueno, y se elige obviamente la idea que tenga más votos. Otra posibilidad de convergencia es a través de las dianas de evaluación. Una diana de evaluación en la cual pues aquí tendríamos las distintas ideas y una diana de evaluación nosotros establecemos los factores que vamos a tener en cuenta para evaluarlo. Por ejemplo, aquí tenemos que sea escalable, el coste de la idea y que sea accesible. ¿De acuerdo? Y en función de cada una de las ideas, pues los alumnos pues tienen que valorar pues cuál sería el coste de implementarla,
si es escalable o no es escalable y si es accesible o no es accesible. La idea que tenga más de escalable, más de coste y más de accesible, pues será la idea que al final será nuestra idea, la idea ganadora. ¿De acuerdo? Esto es otra forma de convergencia. Por eso, ¿cuál podemos utilizar? Pues la que creamos más oportuna, ¿de acuerdo? Yo en función del tiempo que tenga, pues a veces utilizo una, a veces utilizo otra, ¿de acuerdo? O incluso a veces me invento cualquier otra. Por lo tanto, tenemos ideación, hemos creado la divergencia con la lluvia de ideas, recomendable previamente haber trabajado la creatividad o trabajarla siempre que se pueda en clase y nos vamos a la convergencia, ¿de acuerdo? Con estos métodos. Una vez que ya hemos llegado a la convergencia, ya tenemos una sola idea, llega una de las fases que para mí son preferidas, que es el prototipado. El prototipado, al igual que el anterior, yo siempre tengo aquí a Thomas Edison. No he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan, ¿de acuerdo? Siempre inculcando el que el error es, bueno, el error no es un problema, ¿de acuerdo? Nos tenemos que equivocar muchas veces hasta encontrar la solución que sea la mejor, ¿de acuerdo? El objetivo de la fase de prototipado, pues, es la construcción del producto mínimo viable, ¿de acuerdo? Es decir, el producto mínimo viable es aquel producto que podemos mostrar a una persona, pues para que a la siguiente fase lo podamos testar. Es decir, la otra persona lo pueda ver, lo pueda visualizar, lo hacemos tangible, ¿de acuerdo? El objetivo, falla rápido y falla barato, ¿de acuerdo? Vamos a construir algo para una vez que lo contemos al resto de las personas, en concreto al usuario, pues el usuario nos diga lo que le gusta o lo que no le gusta, pues para que nosotros podamos lo antes posible reconfigurar nuestra solución, pues para ofrecerle la solución que él quiera, ¿no? Que sea la más adecuada para él. ¿Qué posibilidades tenemos para prototipar? Pues aquí tenemos, bueno, tenemos muchas posibilidades. Tenemos lo podemos hacer en cartón, lo podemos hacer en papel, podemos hacer una infografía, lo podemos hacer en 3D, podemos construir nuestra solución y hacer un vídeo, un roleplay, podemos hacer cualquiera de estas posibilidades y cualquiera que se os ocurra, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se pueda visualizar esa solución, ¿de acuerdo? Se pueda tangibilizar. Una vez que tenemos la solución construida, nos vamos a la última fase, al testeo. Y en el testeo, sí, también, totalmente de acuerdo, Zara, genial y es brutal también para construir el prototipo, ¿de acuerdo? Al final lo único que necesitamos es construir algo que visualice nuestra solución para poder llegar a la fase del testeo y la fase de enseñarlo. En la fase del testeo, yo a mis alumnos y alumnas siempre les planteo esta especie no encuesta, pero bueno, esta especie de tabla que tienen que utilizar, en la cual ellos tienen que preguntarle a alguno de los usuarios, pues, qué le parece, la descripción del usuario, qué comentarios le ha dicho, los puntos fuertes de la idea, los puntos débiles, ¿de acuerdo? Si le gusta o no le gusta, ¿de acuerdo? Al igual que hemos hecho anteriormente, esto se puede hacer tanto en papel e ir a la calle y salir a preguntar, como hacerlo en un formulario de Google. ¿Por qué? Porque, es decir, Design Thinking tiene mucha relación con muchas otras metodologías. Antes nos he hablado, pero también se puede utilizar el aprendizaje cooperativo en la fase del Explora. Y en este caso también se puede utilizar y relacionar el Design Thinking con una metodología que se llama Lean Startup, que es muy interesante. En la cual, pues nosotros, una vez que tenemos construido el prototipo, el Lean Startup tiene la filosofía del falla rápido y falla barato muy latente. Y una vez que tenemos construido el prototipo, pues lo que tenemos que hacer es salir a medir. Salimos a medir, testeamos, aprendemos sobre ese testeo y tenemos que volver al prototipo, ¿de acuerdo? Design Thinking es un proceso iterativo, es decir, podemos volver a cada una de las fases a modificar algo que pues creamos conveniente y volver a diseñar una nueva solución. Y con la fase del testeo es necesario que lo hagamos, ¿de acuerdo? Porque nosotros podemos, imaginaros, ¿no? Que yo siempre se lo digo a mis alumnos, diseñamos algo, vamos a preguntarle a los usuarios y a nadie le gusta, ¿vale? Y lo presentamos. Pues no, ¿no? Es decir,
Si diseñamos algo, vamos a preguntar y a nadie le gusta, tenemos que saber qué no le gusta, volver a nuestro prototipo, a nuestra solución, cambiar algo, pivotar, como se suele decir, y volver a preguntar. ¿De acuerdo? Y es un proceso que hay que ellos tienen también que aprender a realizarlo y por eso digo, no es tan importante la solución, es mucho más importante el proceso que tú realizas para dar con la mejor solución. Una vez que lo tenemos, una vez que ya lo tenemos, ya casi estamos llegando al final, sé que me paso en hora, lo siento mucho, pero ya casi, ya nos faltaría solamente un paso, que es comunicarlo. Esto sí que me encanta. Tenemos que comunicar nuestra solución final. Yo normalmente siempre utilizo el mismo método, ¿no? Que es el método del elevator pitch, ¿de acuerdo? Voy variando el tiempo porque lo del elevator pitch es, bueno, la técnica del ascensor en la que cuentas desde la planta 0 hasta la planta 15 a un posible inversor como es tu idea, ¿no? Y nos ayuda mucho a clarificarla, por lo que es un método bastante adecuado para utilizarlo en este tipo de metodología. Bueno, el elevator pitch, los alumnos y alumnas tienen que crear pues un guión para presentar su solución. Aquí os dejo algunas recomendaciones. La primera es presentarse, presentar el problema, presentar la solución, decir cuál es la propuesta de valor y normalmente incluir pues una llamada a la acción que diga, oye, chicos, comprarme que vamos a cambiar el mundo. ¿De acuerdo? Sería, después de hacer todo el proceso, la comunicación. Aquí os dejo algunos ejemplos, de acuerdo, alguna forma. Aquí uno que hice yo con unas compañeras para un proyecto. Este que no ha salido la imagen, pero es uno que hicieron los alumnos de uno de uno de los equipos de trabajo que tuve hace tiempo. Y aquí también os dejo la posibilidad, que hay otras posibilidades que también hay algunos alumnos que deciden que esa comunicación la van a hacer en podcast, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis como algunos ejemplos de cómo se puede hacer, que ya normalmente pues sí que es algo muy visual y yo normalmente siempre les pido que la hagan en vídeo, que sea editado, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, ya nos queda lo más importante, es decir, es Design Thinking para aplicarlo al aula. Y en el aula es fundamental la evaluación del proceso, ¿de acuerdo? La evaluación del proyecto. Aquí os dejo que tomé de internet el del otro día, me parece muy interesante, algunas de las técnicas posibles de evaluación que existen, ¿de acuerdo? Y cuáles son las herramientas más adecuadas para poder aplicar estas técnicas de evaluación. Yo normalmente utilizo muchas o muchas veces utilizo los portfolios, las rúbricas las utilizo mucho, los diarios de trabajo individuales del alumnado, en las que también incluyo muchas rutinas de pensamiento, etcétera. Y bueno, y normalmente pues esos son casi mis básicos. Aquí os dejo algunas. Aquí os dejo, por ejemplo, os dejo como uno de los que tenía así a mano, cómo está, como digo, ubicado curricularmente dentro de la evaluación, ya que, por ejemplo, aquí tenemos un resultado de aprendizaje y básicamente 4 criterios de evaluación pues se valoran con un proyecto de Design Thinking, ¿de acuerdo? Y aquí esto es lo que básicamente yo le entrego a mis alumnos. Le entrego el reto y lo que se va a valorar en cada uno de los hitos, que cada uno de los hitos, en este caso, son cada una de las fases del Design Thinking. En este, como podéis ver, tenemos 3 hitos porque solamente son 3 fases, porque lo condenso en 3 fases. Explora, desarrolla, presenta o le cambio el nombre o lo que sea. Y ya, lo siento, me he pasado unos minutitos, pero bueno, ¿de acuerdo? Espero vuestras dudas, ¿de acuerdo? Estoy aquí para lo que queráis. Y aquí os mando mis corazoncitos, dando las gracias por la atención prestada, dando las gracias por haberme escuchado y por dejarme dar mi visión sobre cómo aplicar el design thinking en el aula y en el aprendizaje en línea. Querido Antonio, nos comenta José Avellaneda, por mí se puede alargar una hora más, muy interesante. Nosotras, super mega fan, ya lo sabes. ¿Qué te decimos? Yo de verdad me está costando muchísimo y llevo pensando un rato cómo cerrar esto y cómo sintetizar el agradecimiento.
Pero creo que la mejor forma, y te lo digo de corazón, nos leemos desde hace muchísimo tiempo, te sigo, veo tu trabajo, pero te puedo asegurar y estoy convencida de que así se ha transmitido el trabajo tan integrador curricularmente, que aquí está el reto, ¿eh? Porque ahora mismo el sistema no está preparado para este tipo de procesos, ¿no? Ni se trabaja la creatividad como debiera. Entonces tú haces ahí una especie de artesanía creativa que lo llamas hackear, que me parece guapísima, necesaria, que está inspirando, estoy convencida, a quienes nos están escuchando ahora en directo y en diferido, y además queremos escucharte más. Yo de verdad me quedo con tantas ganas de conocer más proyectos. Vamos a hacer otra, vamos a hacer otra. Claro que sí es tan necesario trabajar esas soft skills que hemos hablado porque no se trabajan. Y ojo, las soft skills, estas habilidades humanas, que yo las llamo humanas, me gustan más que blandas porque no son blandas, son necesarias para desarrollar este conocimiento. No sustituyen, al contrario, potencian, mejoran, evolucionan el conocimiento. Y decías que no estás convencido de cambiar al mundo mejor. Yo estoy convencida de que tú mismo en estos procesos creces, pero el trabajo que haces con tu alumnado a nivel de conocimiento y a nivel de vamos a la sociedad, vamos a la vida, vamos a emprender, bueno, pues es brutal. ¿Qué te digo más? ¿Qué decís vosotras, Vanessa, Nuria? ¿Qué os ha parecido? A ver en el chat. Bueno, dice Diego que muchísimas Genial, gracias. genial. Ha sido fantástico. Nos quedamos con ganas de estar con Antonio toda la mañana. Totalmente, Aún Antonio. siendo Yo festivo en también en la Sevilla, frontera, ¿eh? Creo Qué que gran cuando trabajo vaya. de síntesis, con un proceso tan complejo y tan necesario como es el design thinking. Nos animamos de verdad a probarlo en el aula, ¿verdad? Más macro, más micro, poquito a poco, pero es brutal. Pues nos comentan también sobre las grabaciones, está ahí, lo acaban de compartir. Antonio, gracias una vez más, un placer, esperamos verte pronto, mucho ánimo para el cierre de curso y por favor sigue esta línea abriendo camino e inspirando. ¿Eh? Muchas gracias a vosotras por contar conmigo. Y bueno, espero que os haya gustado. Lo dicho, para todos los que estén por ahí, para todos los que vayan a estar, mis perfiles aparecían al principio. Oye, si hay algo que quiera pues, saber algo más, profundizar, pues puedo contactar cuando quiera y yo lo que pueda, pues ayudaré. Pues ya está Gracias, Martín, Veo, Antonio. Noelia, Beatriz, seguro que algo te dirán porque te siguen felicitando por el chat. Hasta Pues la próxima, muchísimas Sara, gracias. Dime, solo Nuria. recordar que los vídeos Sí, están en el canal de YouTube del Servicio Andaluz de Empleo y que las presentaciones las colgaremos en la página de CRN Andalucía. estupendo. Muchas gracias a los dos. Se nos ha hecho este ciclo súper cortito. Nos quedamos con ganas de mucho más, pero bueno, volveremos el año que viene. Broche de oro de cierre y Totalmente. pronto más. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao.